¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en este nuevo estudio que vamos a iniciar en el transcurso de esta jornada, que tiene que ver con el desarrollo de un tema controversial para muchos, difícil, bueno, complicado, se lo analiza en detalle, pero que debemos abordarlo. Es parte de las doctrinas de la palabra de Dios y que representa y ha traído muchas veces confusión, manipulación, también una correcta utilización según el término, según la forma. Y estamos hablando de la doctrina del diezmo. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al diezmo? Por eso es importante decir y arrancar y comenzar entendiendo de que hay diferentes posturas, hay diferentes miradas con respecto a este tema, todas respetables en el marco del respeto, valga la redundancia. Uno puede pensar distinto, uno puede disentir distinto respecto a esta doctrina, una doctrina que no está relacionada directamente con la salvación, pero sí claramente podemos marcar lo que el texto dice y lo que el texto no dice respecto a esta doctrina o respecto a otras doctrinas. Y esto tiene que ver con respecto a la utilización o no de herramientas hermenéuticas, cómo utilizamos hermenéuticamente la palabra de Dios, cómo hacemos la exégesis correspondiente, la extracción del significado, el contexto histórico, literario, el contexto que la palabra de Dios le da a cada expresión, eh, cómo nosotros podemos llegar a conformar una idea plena de una doctrina. No puede ser tomada en uno, dos o tres versículos, tiene que estar basado en la plenitud de la palabra de Dios, entendiendo que Dios revela su propósito de manera completa, pero también progresiva, a medida que va suscitándose la palabra de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, poder sacar elementos que tienen que ver con nuestra mirada cultural del siglo XXI, deben quedar de lado cuando nosotros queremos interpretar un texto que tiene 2000 años de antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos que les anticipo a todos aquellos que siguen el Instituto Bíblico, vamos a estar viendo, vamos a estar desarrollando a través de un curso de hermenéutica bíblica, paso a paso, cómo interpretar la palabra de Dios. Nosotros hicimos una encuesta en nuestra comunidad dentro del canal de YouTube. Te invito a que si no sos parte del canal te puedas suscribir, que actives la campana para que te puedan llegar todas las notificaciones de otros videos. Te invitamos a que mires todas nuestras capacitaciones sobre cristología, sobre el Instituto Bíblico Responde, donde hay preguntas de todo tipo. Tuvimos también capacitaciones con respecto a la ley y la gracia, tuvimos capacitaciones con respecto a vacunación COVID-19, bueno, diferentes temas, diferentes cuestiones bien interesantes. Te invitamos a que lo visites, a que lo recorras, a que lo explores, a que veas los videos, a que los compartas si te son de bendición, si te ayudan a repensar ciertos temas, ¿sí? A enriquecer tu postura con respecto a los mismos. Te invitamos a que nos acompañes. Sería muy lindo que seas parte y que formes parte de esta iniciativa educativa y teológica que hemos comenzado el año pasado. Bueno, nos presentamos para poder empezar a compartir con todos ustedes lo que tiene que ver con una presentación que hemos preparado para que pueda acompañar lo que vayamos desarrollando, lo que vayamos relatando, lo que vayamos mostrando en pantalla respecto al diezmo, esta doctrina tan controversial, tan polémica, que ha traído y suscitado tantos conflictos internos muchas veces en la iglesia y aún desde afuera. Y por eso es importante que nosotros veamos qué dice realmente la Biblia con respecto a esto y si los cristianos debemos practicarlo como mandamiento al diezmo según la palabra de Dios. Bueno, vamos a comenzar. Así de esta manera, luego de esta presentación breve, vamos a comenzar y vamos a reproducir lo que tiene que ver con esta muy importante doctrina. Hemos preparado aquí una diapositiva sobre el diezmo, un estudio hermenéutico y exegético realizado por quien te habla, Santiago Montoya, para el Instituto Bíblico en línea. Así que vamos a ver este estudio hermenéutico y exegético. Vamos a ver la primera parte, que tiene que ver con las claves históricas y exegéticas para poder entender el tema, para poder comenzar a abordarlo de una manera ordenada, precisa, como corresponde desarrollar y analizarlo a un tema tan importante como este.
Para poder arrancar, es importante que nosotros podamos entender esto. Hay 3 eras o 3 dispensaciones claramente diferenciadas en la palabra de Dios. Por un lado está la preley o la era de los patriarcas. Dicho periodo se caracteriza por revelaciones personales directas. Usted va a ver que Dios dialoga directamente con Abraham, que Dios dialoga directamente con Jacob, que Dios dialoga con José, o por lo menos que tiene una relación personal y da testimonio de la palabra de Dios de una relación personal con él. Usted va a ver en este periodo que Dios se revela de manera directa, no de manera escrita, sino de manera directa con los patriarcas, ¿sí? Y les ordena ciertas acciones. También vas a ver prácticas culturales, vas a ver un contexto social específico, vas a ver un contexto cultural, vas a ver un desarrollo de la vida diaria diametralmente opuesto o distinto, si usted me permite el término, de lo que nosotros vivimos como cristianos, ¿sí? Esta era culmina con la figura de Moisés y el dictado de los 10 mandamientos. Es importante que lo tengamos en claro. La legislación empieza a ser vigente a través del otorgamiento de la legislación, en este caso de la ley mosaica, y a través del sacrificio con el cual se pone en marcha la segunda era, la segunda dispensación que vamos a analizar en el transcurso de esta jornada. Estamos hablando de la ley mosaica. La ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí muestra 613 mandamientos. 613 mandamientos que legislan sobre los aspectos tanto civiles, es decir, la forma, la conformación de vida, del gobierno, ¿sí? Las cuestiones religiosas, las cuestiones morales del pueblo de Dios. Y esta legislación de la ley mosaica, es decir, su vigencia, está hasta la era de Jesucristo, es decir, hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. La ley mosaica tiene vigencia, como dice la palabra de Dios, hasta la muerte del testador. El testador es Jesucristo. Es decir, la ley mosaica tiene una vigencia en su duración, en su contenido, hasta la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, durante su vida, legisla, ¿sí?, la gracia, la ley que comienza a ser legislado. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, y desarrolla diferentes doctrinas que luego son confirmadas y ampliadas por los apóstoles a través de las epístolas, ¿sí? Es importante que lo tengamos en claro. Pero volviendo al tema de la ley mosaica, dada por Dios en el monte Sinaí, 613 mandamientos, y que culmina en la generación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que afirma Lucas 16, 16. La ley y los profetas son hasta Juan. Usted me dirá, ¿sigue siendo palabra de Dios? Claro que sí. ¿Sigue siendo de cumplimiento futuro alguna de sus partes, tanto de la ley como de los profetas, hacia el futuro? Claro que sí. Tiene contenido profético por cumplir. ¿La ley sigue teniendo una función para el cristiano? Claro que sí. Nos sigue señalando la santidad de Dios, las demandas santas de Dios. Por eso Pablo dice el mandamiento justo, santo y bueno. Y además nos sigue mostrando nuestra incapacidad personal a través de nuestras obras para poder alcanzar la salvación. Pablo reiteró a los hermanos de la iglesia de Galacia que la ley es como un tutor, la ley es como un cuidador, como un acompañante que nos lleva a Cristo. Tiene su objetivo santo, perfecto, que es llevarnos a Cristo, que es el fin de la ley. El objetivo de la ley era una persona como Cristo, sin pecado, una persona que desarrollara su vida bajo la correcta exégesis de la ley mosaica, porque también la ley mosaica y los profetas necesitan de una hermenéutica, de una exégesis correcta. Y la tercera dispensación o era es la gracia, o la denominada también ley de Cristo. Esta era es iniciada tras la muerte y resurrección de Cristo, posee una legislación que guarda en su base el corazón moral de la legislación mosaica. Claro, Dios no puede decir en una ley no matarás y ahora va a decir mata. No, claramente conserva
de manera directa 9 de los 10 mandamientos porque hay un mandamiento ceremonial que es guardar el Shabbat. Colosenses capítulo 2 nos enseña de que el Shabbat junto con las otras fiestas y demás eran sombra de lo que habría de venir, es decir, era un anticipo profético de lo que se iba a cumplir a través de Jesucristo. Es decir, claro que guarda el corazón moral de la legislación mosaica, claro, con respecto a 9 de los 10 mandamientos y otros mandamientos morales que son incorporados a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y también de los apóstoles. Es importante, mi hermano, mi hermana que está siguiendo este estudio, que vos puedas tener en claro esto, porque si no, se pasa de largo, si se nos pasa desapercibido, podemos llegar a interpretar mal la palabra de Dios, sin querer hacerlo, sin mala intención, claro que sí, sin ningún tipo de apego malicioso para hacerlo, sino por un simple error hermenéutico de interpretación. Tenemos 3 eras: la preley o la era de los patriarcas, la ley mosaica o la era de la ley y la era de la gracia o la ley de Cristo, donde se instruyen nuevos mandamientos, donde se marca el modo de vida y de conducta del cristiano desde ese momento, desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta no hay fin. No hay fin para la era de la gracia o la ley de Cristo establecido como modo de conducta y de vida cristiana para todos nosotros. Espero que quede claro esto porque va a ser importante. Otra aclaración importante en esta introducción. Hay 3 grupos principales dentro de la palabra de Dios. Esto también es muy importante porque cuando nosotros analizamos las palabras, a quién Jesús le está hablando, qué acción está llevando a cabo una persona en la Biblia, debemos tener en cuenta, entre muchos factores, qué grupo es el que está actuando o a qué grupo se le está dando esa indicación o bajo qué dispensación se le está dando a ese grupo tal o cual mandamiento u orden. Por ejemplo, el primer grupo son los israelitas. Y hago barra judíos porque tenemos que entender algo del reino del norte y el reino del sur. Aquellos que ya vienen estudiando la palabra de Dios saben a qué me refiero. Las 10 tribus del norte, gobernadas por Jeroboam, que terminan yéndose al exilio bajo el imperio asirio, y las otras 2 tribus, ¿sí?, que terminan permaneciendo más de 100 años más, hasta también ser llevados cautivos, en este caso por el imperio babilónico, y es importante que nosotros hagamos esta distinción. Están definidos este grupo, los israelitas, los judíos, por su nacionalidad. Son los destinatarios de los 613 mandamientos de la ley mosaica, porque cuando leemos la ley mosaica, la estudiamos hermenéuticamente, el pacto que se establece en la ley mosaica es hacia el pueblo de Israel. No es con los gentiles, no es con la iglesia, sino que es con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido, con los israelitas y por consecución con los judíos, porque el pueblo judío, en parte, tras aproximadamente 70 años de cautiverio, aunque no terminaron siendo 70 años, regresaron a Israel y conformaron nuevamente la nación que hoy, desde el año 1948, está plenamente vigente como nación física establecida, la República de Israel. El segundo grupo, los gentiles, conforman la comunidad de las naciones restantes, es decir, todas las otras naciones del mundo menos los judíos. Algunas de ellas podían tener acceso al pueblo de Dios siguiendo ciertas reglas. Es importante esto porque hay naciones que tenían el permiso de poder acceder a lo que se llamaba la asamblea de Dios, participar dentro del pueblo de Dios cada ciertas generaciones. Otras naciones no tenían el permiso, ¿sí? No tenían el permiso. Y otras directamente ni se legisla algo, ni siquiera se las nombra dentro de la ley mosaica como si estuvieran, obviamente no forman parte del ejido demográfico, si usted me permite el término, de las naciones circundantes alrededor de Israel en el momento en que se legisló la ley mosaica. Los gentiles
en el Antiguo Testamento tenían ciertas reglas para ingresar al pueblo de Dios, ¿sí? Y algunas de ellas ni siquiera tenían una legislación propia para poder ingresar a ser parte del pueblo de Dios. Ya en el periodo del exilio se empezó a establecer ciertas reglas para que los gentiles pudieran acceder a el movimiento de las sinagogas, es decir, a todo el desarrollo de las reuniones en casas particulares, primeramente, y luego en templos desarrollados en el periodo luego del cautiverio babilónico, que los israelitas desarrollaron. Los gentiles tenían ciertas reglas, ¿sí? Por lo cual también se los denominaba, aunque esto no es un estudio de la ley, los amigos de Noé, las leyes noágidas, como se llaman en el pueblo judío hasta el día de hoy. Las reglas que debe respetar el gentil para poder vivir según lo que ellos establecen o según lo que ellos interpretan de la ley, para poder ser parte del pueblo de Dios. Y el tercer grupo, que usted lo va a identificar claramente, es la iglesia. Está conformado por tanto los judíos como los gentiles, de los cuales se ha formado, como dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 14, un solo pueblo en Cristo Jesús. Es importante esto porque ya no hay judíos por un lado, gentiles por el otro, como había en el antiguo pacto, sino que luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza la era de la gracia, comienza el desarrollo de lo que tiene que ver con una nueva institución fundada en nuestro Señor Jesucristo, luego de su muerte y resurrección, que es la iglesia. Ahora hay un solo pueblo. ¿Sí? Usted va a ver en el Antiguo Testamento que hay palabras para los judíos, para los israelitas, para los gentiles, pero luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todas las palabras están dirigidas para la iglesia en general. ¿Puede haber referencia específica a los gentiles y a los judíos? Me preguntará usted. Sí, puede haber referencias, pero no de manera dividida cuando se refiere al cuerpo de Cristo. Toda la legislación de los apóstoles siempre está haciendo referencia al cuerpo de Cristo, un cuerpo de Cristo, no dos. Por eso es importante que nosotros lo tengamos bien en claro. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque vamos a ver algunos errores hermenéuticos al interpretar esta doctrina del diezmo. Algunos puntos principales que muchas veces se comete el error involuntario, en la mayoría de los casos, pero a veces voluntario. Increíblemente, pero a veces puede pasar que una persona cometa un error, en este caso sería violar el texto bíblico, puede cometer algunos de estos errores. Hay muchos más, pero yo traté de resumir los 4 que son generales o particularmente que se repiten en relación a este tipo de errores que muchas veces pueden acompañar la lectura de la palabra de Dios, sobre todo de la interpretación del diezmo. Por ejemplo, la traspolación. ¿Qué es lo que es la traspolación? Es trasladar elementos, prácticas y modos de una dispensación o una era previa a la gracia de manera directa y sin base doctrinal en Cristo y los apóstoles. Por ejemplo, argumentar que Abraham diezmó una vez y por ende yo debo diezmar. Es incorrecto, porque ese es un error hermenéutico, traspolación. ¿Qué vimos recién? Que hay 3 eras divididas, la preley, la ley y la gracia. Y por ende hay destinatarios distintos. El Antiguo Testamento, tanto en la preley como en la ley, tenía destinatarios específicos: israelitas, judíos y gentiles. En este caso, ¿sí?, nuestra base doctrinal como norma de vida, de fe y conducta es el nuevo pacto que queda vigente luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una falacia argumentar que Abraham diezmó una vez y por ende nosotros debemos diezmar. Ese es un error. Estoy poniendo un ejemplo, ya lo vamos a ver en detalle. Segundo error hermenéutico al interpretar el diezmo. Bueno, una lectura particular y no plenaria del texto. ¿Qué significa esto? Citar porciones del Antiguo Testamento sin hacer un estudio pleno del tema en el Nuevo Testamento. Es un error muy común. ¿Lo enseña Jesús a sus discípulos? ¿Lo enseñan
sus discípulos a la iglesia? Es decir, esto es muy importante porque recordemos que Jesucristo vivió, nació, se desarrolló, vivió y murió bajo la ley. La palabra de Dios lo deja en claro. Es decir, que aunque estableció una legislación dirigida a sus discípulos, también tenía que respetar de manera clara y directa lo establecido en la ley mosaica para poder ser para nosotros nuestro sumo sacerdote, para ser para nosotros nuestro Salvador. Si nosotros leemos un tema, en este caso el diezmo, de manera particular, por ejemplo, citar porciones del Antiguo Testamento, sin mirar lo que dice el Nuevo Testamento, nos perdemos de hacer estas dos preguntas. ¿Lo enseña Jesús a sus discípulos? Usted va a ver en la continuidad del estudio que nosotros hacemos el planteamiento de que Jesús habla del diezmo, pero lo habla en un sentido de juicio hacia los fariseos y los escribas, no como enseñanza a sus discípulos, no como práctica demandada a los discípulos, pero sí hay textos que afirman que la ofrenda sí está establecida de esa manera en la práctica de Jesús en su ministerio. Y lo vamos a ver también. Tercer error hermenéutico, descontextualizar un texto. Es despojar de su contexto histórico la dispensación a la que pertenece, su riqueza idiomática. Mirar, está en el griego, está en el hebreo, está en el arameo. ¿Qué significa cada palabra? También descontextualizar el texto significa tomar un tema particular del libro, porción del mismo que integra, despojarlo de eso, es desgarrar ese texto y tratar de hacerle decir lo que yo ya pienso previamente. Por eso, algunas preguntas que se me ocurren para que nosotros ejercitemos esta tarea hermenéutica, aunque no es una clase de hermenéutica bíblica, ya llegará el estudio que vamos a hacer y estamos preparando de hermenéutica bíblica. Pero podemos hacer nuestras preguntas para no descontextualizar el texto, para evitar este error. ¿Es un libro que pertenece a la era de la ley? ¿Pertenece a la gracia? ¿Pertenece a un libro que hace una referencia histórica a la preley o a la era de los patriarcas? Pensemos, todos en algún momento, más o menos, hemos cometido algunos de estos errores de traspolación, de lectura particular y no plenaria del texto, de descontextualizar un texto, ¿sí? Y también este cuarto error, la alegorización, pretender darle un significado secundario a un texto cuyo mensaje original nunca fue el que se pretende dar. Vuelvo al ejemplo del diezmo de Abraham. Es una alegorización decir que porque Abraham diezmó una vez del botín de una guerra, de manera voluntaria, nunca por mandato de Dios, nunca Dios le demandó eso a Abraham. ¿Eso significa que el cristiano debe diezmar? No, el texto está escrito y su explicación está en Hebreos. En Hebreos nos muestra, ¿sí?, el diezmo de Abraham y de qué manera es representante, ¿sí?, o representa, ¿sí?, y está asociado al sacerdocio de Melquisedec con el de Jesucristo. Es decir, la alegorización correcta de ese texto es el que me permite la palabra de Dios, no el que se me ocurre a mí porque me levanté con sueño y quise interpretar eso. No, no. Tiene que ser basado en lo que dice la palabra. Es decir, yo, como cualquier intérprete, tengo prohibida la alegorización, el tomar un texto y poder darle un significado secundario nuevo a ese texto. Lo que debo hacer es exégesis, es extraer el significado, el único significado que tiene ese texto, excepto en textos proféticos o parabólicos, ¿sí?, o metáforas, donde claramente hay un significado no directo, sino un significado indirecto, poder tomar el mensaje original, porque si no voy a caer en este error de la alegorización. Atención con esto, porque es muy importante que nosotros lo tengamos en claro para poder discriminar una verdad de una mentira, un error de un acierto teológico. Debemos conocer algunos elementos de la hermenéutica bíblica. Vuelvo a señalar, muchos libros te van a enseñar este tipo de errores que son comunes. Por ejemplo, Lectura eficaz de la Biblia de Gordon Fee. Te recomiendo ese libro. Excelente libro.
Hay muchos libros con respecto a poder tomar diferentes eh, elementos que me permiten hacer una correcta interpretación del texto bíblico. ¿Cuáles son algunos de las buenas prácticas? Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que aplicar, sí, para entender la doctrina del diezmo. Primero, debemos necesario realizar una lectura pormenorizada del tema. Eso se llama estudio sistemático, ¿sí? Desde Génesis a Apocalipsis. Observar la evolución de la revelación de Dios sobre este tema. Mire cómo va revelando Dios esa doctrina. ¿Qué es lo que dice del diezmo en la preley? ¿Qué es lo que dice el diezmo en la ley? ¿Qué es lo que dice el diezmo en la gracia? No podemos recortar versículos. En la conclusión de una doctrina tiene que ser el estudio sistemático del tema, teniendo en cuenta que el nuevo pacto es, y esto lo reconocen todas las denominaciones cristianas de sana doctrina, es, ¿sí?, el nuevo pacto. La medida cristiana de fe y conducta es el nuevo pacto que está vigente desde la muerte y resurrección de Jesucristo. Segunda buena práctica hermenéutica cuando quiero interpretar este tema de la doctrina del diezmo. Vamos, tener que hacer una lectura histórico-gramatical, es descubrir el mensaje original hacia los primeros receptores. Es decir, preguntarme en qué era se está hablando, cuáles son sus primeros receptores, cuál es el contexto histórico en el que se está dando esa palabra. ¿Sí? La mayoría de los textos en la palabra de Dios posee un solo significado y una sola aplicación directa. Es decir, evitemos las alegorizaciones. Vuelvo a reiterar, para que vaya internalizándose dentro nuestro este error que es muy común y luego decir yo también lo he cometido. Por eso es importante que nosotros podamos salvaguardar el error y poder de ahora en más corregirlo con la ayuda del Espíritu Santo y de la mente de Cristo que cada cristiano poseemos y debemos desarrollar cada día. Tercera buena práctica, descubre el trasfondo cultural y social de cada era. Es muy importante. El trasfondo es eso, es un trasfondo, te permite entender, te permite entender las razones, los por qué de tal o cual práctica, de tal o cual texto. ¿Para qué? Para que vos puedas identificar claramente en qué sentido la palabra de Dios está diciendo esto. Que lo diga la palabra de Dios no significa que lo enseñe para todos los cristianos, porque vos podés ver en la era de la preley a Judá, ¿sí?, durmiendo con Tamar y no por eso Dios está aprobando la fornicación, porque tenés otros muchos textos que te está diciendo que Dios condena la fornicación. Entonces, claramente que esté citado en la palabra no significa que sea una enseñanza directa para nosotros. La palabra de Dios te enseña lo que podés hacer y también te enseña lo que no podés hacer. La palabra de Dios te enseña lo que se podía hacer en una era que ahora no se puede hacer en otra era. En la era de la ley, usted va a ver que Dios utilizaba la consagración de las naciones paganas, por ejemplo, los amonitas, a través de su exterminación. Vamos a decir que porque se practicó en la ley y nosotros queremos vivir bajo la ley, vamos a exterminar pueblos que no se sometan a nuestro pensamiento bíblico y teológico. Sería una locura. Ya se cometió ese error en la Edad Media, ya se cometió ese error cuando se exterminaba al pueblo musulmán para tratar de conquistar en las cruzadas, ¿sí?, el lugar santo. Todo aquel que no realizara mi interpretación con respecto a Dios y a la verdadera doctrina debe ser destruido. No, destruido no. ¿Sí? Ahora entendemos que debemos debatir las ideas, que podemos pensar distinto, ¿sí?, que podemos relacionarlo distinto a lo que nosotros pensamos, decir, no, porque yo para imponer mi punto tengo que destruir al otro. No, cuidado, no es necesario. Nosotros podemos tener claramente un punto, podemos tener una postura y que es respetable, pero nunca tratar de humillar o destruir a otra persona porque tenga una postura distinta. Ahora, que hay doctrinas de demonios, claramente las hay. Y hay que identificarlas, pero bueno, no se trata en este caso de este tema, de lo que estamos tratando, pero quería hacer esa pequeña aclaración. Y el cuarta buena práctica que podemos nosotros llevar adelante es estudiar el significado de las palabras originales.
Si nosotros traspolamos o tomamos, trasladamos conceptos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento de manera directa, pero no con un sentido claro de lo que significaban de manera original, vamos a poder tomar lecturas incorrectas e incluso vamos a llegar a hacer aplicaciones totalmente disparatadas, mi hermano, alocadas. Por eso es importante que nosotros estudiemos, primeramente de manera sistemática, todo lo que habla el tema en la Biblia y entender que tiene dispensaciones, la preley, la ley y la era de la gracia. Hacer un estudio con respecto a su relevancia histórica y gramatical. Estudie el trasfondo histórico, cultural, el trasfondo social. Cada texto tiene un solo significado y una aplicación directa, excepto textos particulares proféticos, algunas parábolas de nuestro Señor Jesucristo y algún que otro texto, pero no mucho más. La mayoría del texto de la palabra de Dios es claro. Mira su trasfondo cultural, vas a ver prácticas que ellos realizaban, algunas aprobadas por Dios, otras no. Es bueno identificarlo y segundo, saber que aunque fueron aprobadas por Dios en un pacto o una dispensación, eso no significa que nosotros debemos vivir bajo ese pacto o esa dispensación. Y también el cuarto es el significado de las palabras originales, ¿sí? Eso es importante. La palabra original en el Nuevo Testamento, porque si vos buscas una palabra, tiene diferentes significados en el texto, según el texto donde está. Puede llegar a significar distinto en una dispensación que en otra. Todo depende del contexto y el idioma también lo cambia, porque tenemos en el Antiguo Testamento dos idiomas, el hebreo y el arameo, y después tenés en el Nuevo Testamento el griego. Por eso es importante que nosotros sepamos distinguir estas cuestiones. Busque el significado de las palabras originales. Si nosotros nos guiamos por estos 4 pasos, va a ser muy difícil que nosotros no podamos entender lo que vamos a plantear de ahora en más con respecto a la doctrina del diezmo. Y estos principios sirven para todas las doctrinas, mi hermano. Para todas las doctrinas. Todos nosotros, sin hermenéutica, corremos riesgo de creer todo lo que nos dicen. Y eso es lo que hay que evitar. Bueno, vamos a comenzar lo que tiene que ver con la segunda parte de este video, que tiene que ver con el diezmo en la preley o la era de los patriarcas. Prepárese porque es bien interesante este tema que seguramente le va a interesar y mucho. ¿Sí? El diezmo en la era de los patriarcas o en la preley o en el periodo previo a la ley es un hecho circunstancial no demandado por Dios. El diezmo en la era de los patriarcas, de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, la palabra diezmo está asociada con 2 de ellos, con Abraham y con Jacob. Este es un periodo donde el diezmo es un hecho circunstancial. En uno de los casos y en el otro caso es un voto, pero nunca una demanda de parte de Dios. Ahora, vamos a ver esto. Mire lo que dice. En este periodo no vemos en ningún texto bíblico la demanda particular de Dios del ofrecimiento de un porcentaje de elementos, insumos, ganancias, podemos agregarle bienes, desde Adán y su descendencia. No vemos ningún tipo de demanda. Sí vemos una ofrenda sacrificial de Abel que es aceptada, pero fue presentada de manera voluntaria. No se refiere absolutamente nada con respecto al diezmo. Abraham ofrece del botín de una guerra un porcentaje voluntario a Melquisedec, un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, claramente no bajo el orden levítico, porque todavía no había sido establecido, no había nacido la tribu de Leví, básicamente. Y no podía establecerse el diezmo como se afirma aquellas doctrinas que dice que basado en el diezmo de Abraham, nosotros debemos diezmar. Era un sacerdote del rey de Salem, Salem era Jerusalén, ¿sí? Antes de ser conquistada por el rey David, era Salem. Y dice la palabra de Dios que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Es decir, adoraba a Dios, al Dios único, a pesar de vivir en una ciudad claramente pagana, ¿no? Esa es una característica particular que tiene Melquisedec. Un sacerdote que servía a Dios, al Dios único, ¿sí? Pero que se mantenía como rey y sacerdote. Interesante esto, por eso hace referencia a este libro de Hebreos, en la ciudad de Salem, que es
la ciudad previa a Jerusalén. Bien, además de ser un hecho circunstancial no demandado por Dios, en ningún momento se lo muestra como una práctica habitual, ni siquiera en Abraham. Un solo diezmo particular a Melquisedec de un botín de guerra no se nombra en ningún otro versículo de Abraham diezmando. Ninguno. Tampoco se ve a Isaac diezmando, ni se lo ve a Abraham enseñándole a diezmar. Pero la palabra de Dios sí registra que Isaac era muy próspero. En el caso de Jacob, cuando aparece la parada de diezmo, es un voto, es una promesa condicional que hace Jacob, pero nunca fue demandado o pedido por Dios. Esta es una pequeña introducción del diezmo en la era de los patriarcas, la preley. Pero mírelo más de cerca, para que lo vea conmigo. Vamos a leer el versículo. ¿Sí? Dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Versículo 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. ¿Dónde está ese texto? En Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 24. ¿Sí? Interesante. Y el segundo texto está en Génesis capítulo 28. Este hace referencia a Jacob. Y lo vamos a pasar a compartir de esta manera. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima, señal de consagración. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Versículo 20. Entonces Jacob hizo un voto. Dios no está pidiendo nada en este pasaje. Dios no está demandando nada en este pasaje, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Es decir, hace un voto que no está condicionado al hecho de la prosperidad económica, sino también que iba a reconocer a Dios como su Señor. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Llamativamente, en el resto de los textos que abarca la vida de Jacob, nunca se nombra que Jacob haya cumplido la promesa. Fue un voto dado en un momento en el cual se estaba huyendo luego de engañar a su padre y con la promesa prácticamente de muerte que le hacía su hermano Esaú luego de robarle la primogenitura, Jacob huye y hace este voto, no demandado por Dios. Vuelvo a aclarar para que quede más que claro, ahí está el texto bíblico, ahí están los detalles que acabamos de dar, que son una prueba más que clara de lo que estamos argumentando. ¿Sí? Un hecho circunstancial es el diezmo en la preley. No se puede usar como argumento. No se puede usar como argumento de que habrán diezmo una vez del botín de guerra y de manera voluntaria a un sacerdote que era rey de una ciudad, como para decir que nosotros los cristianos también debemos diezmar. No, no se puede basar una doctrina en un solo versículo. No vemos una continuidad temporal en la práctica de Abraham. No vemos una continuidad y una enseñanza directa de Abraham a Isaac con respecto al diezmo. No le podemos hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos. Tenemos que decir que la Biblia diga lo que tiene que decir y lo que va a decir. Me guste a mí,
no me guste a mí, le guste a cualquier persona o no le guste. Esto hay que ser claro y directo, ¿sí? Seguimos. Vamos a ver un pasaje que es maravilloso, claro, porque acá vemos un pasaje con respecto a la explicación que da Hebreos respecto a este pasaje. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Fíjese, aún en la preley, la bendición no está sujeta al diezmo. Primero vino la bendición y después Abraham decidió diezmar. Qué raro que este principio no se lo tome, ¿no? Se toma el hecho de que si Abraham diezmó, muchachos tienen que diezmar, pero no se toma que la bendición de parte del sacerdote vino antes que el diezmo. Antes, no después, antes. Qué raro que este principio no se lo enseña, ¿no? Sigamos leyendo. Versículo 2. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, no del salario, no de su ganancia con las ovejas o vacas, ni con ningún otro tipo de animal, sino de los despojos, del botín de una guerra. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es el rey de la paz. Sin tener padre ni madre, ni sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Por qué es clave este versículo? Porque es importante, porque empieza a hacer una analogía, una comparación. Utiliza de tipo a Melquisedec de Cristo. Por eso dice, no es que no haya tenido padre o madre de manera directa, como diciendo, se le desconoce, no se tiene registro, sin genealogía, ¿sí? Haciendo característica directa o tipo de Cristo. Por eso dice que permanece como sacerdote a perpetuidad, hecho semejante al Hijo de Dios. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. ¿Sí? Es importante eso, lo mejor del botín, lo mejor de un botín de guerra. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento. Ellos sí tienen mandamiento. En la era en que fue escrito Hebreos, todavía estaba vigente el templo, es decir, todavía estaba construido el templo, no había llegado el año 70, la destrucción del templo por parte del emperador, el futuro emperador Tito. Todavía se sacrificaban las diferentes sacrificios, holocaustos y oblaciones en el templo de Jerusalén. Dice el versículo 5. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos. Ellos sí están bajo mandamiento de recoger el diezmo del pueblo. Esto no está vigente en la era de la gracia. Usted me dirá, bueno, pero el libro está en el nuevo pacto. Claro que fue escrito en el nuevo pacto, pero está haciendo una referencia. Está haciendo una referencia a un pacto anterior. Está haciendo una referencia al pacto de la ley mosaica. Esto tenemos que tenerlo en claro, porque podemos hacerle decir al texto algo que no está diciendo. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es bendecido? El menor. Abraham es bendecido por el mayor. Esto es Melquisedec, es decir, Jesucristo anticipado en la figura de Melquisedec es mayor que Abraham. Qué importante que es la palabra de Dios, ¿eh? Versículo 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo reciben uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, allí, ¿qué significa? ¿Que está hablando relacionado con el tiempo que fue escrito bajo el nuevo pacto? No. Leamos de nuevo el versículo 8.
Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo. ¿Quién recibe en el momento que fue escrito este texto? Los diezmos lo recibían los levitas y sacerdotes en el templo. Pero allí ¿dónde? En la historia de Abraham y Melquisedec, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Obviamente está utilizando esta figura literaria de tipo y antitipo. Es una figura literaria, porque algunos toman este pasaje y dicen, ajá, ¿vieron? Melquisedec es una figura de Cristo, entonces eso significa que nosotros tenemos que diezmar, porque así como Abraham diezmó voluntariamente, usted tiene que diezmar voluntariamente. No, es un recurso literario para mostrar la preeminencia de Jesucristo como sacerdote, sumo sacerdote, incluso por encima de los patriarcas. No podemos hacerle decir al texto algo que no está diciendo, algo que no nos está enseñando. Seguimos. Versículo 9. Y por así decirlo, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Importante, ¿no? Ahí está la placa para que usted lo vea, para que usted lo lea. Tenemos la obligación como cristianos, como ministros, como hermanos que sirven en la palabra, de poder estudiar en el contexto las referencias y poder distinguir en el texto un texto legal, un texto narrativo, un texto que muestra una figura retórica, una figura de dicción, o una figura de tipo. En este caso está utilizando una figura de tipo. Melquisedec, tipo de Cristo. Acordémonos, por favor. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, que se acuerda lo que decía en los versículos anteriores, que eran los que tenían el mandamiento, ellos sí, de recoger el diezmo de sus hermanos, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, es decir, sobre el sacerdocio levítico. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el de Aarón? ¿Qué necesidad había? Ninguna. Si la perfección de Dios para el pueblo de Israel, para los gentiles, era el sacerdocio levítico establecido en la ley, ¿para qué se iba a levantar otro sacerdote como Jesús? ¿Para qué se iba a levantar otro sacerdote tipo de Melquisedec o anticipado por Melquisedec? Pero acá está la clave, versículo 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, que es el cambio del sacerdocio levítico al sacerdocio de Cristo, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Y acuérdense que la ley del sacerdocio, versículo 11, es la base sobre la cual se recibió el resto de la ley mosaica. Es decir, al haber un cambio en el sacerdocio, también hay un cambio de ley. Hay un cambio de ley. Ahora hay un nuevo sacerdote, por eso no puedo decir yo quiero vivir bajo la ley mosaica y a la vez ser cristiano, no puedo, porque al haber un cambio de la ley, en la ley mosaica solamente hay sacerdotes humanos y esa ley, versículo 11, no era perfecto. Por eso fue necesario que se levantara otro sacerdote, similar a Melquisedec y no al sacerdocio levítico, no al sacerdocio según el orden de Aarón establecido en la ley mosaica. Está más claro echarle agua. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, claro, cambia la legislación sobre el cual está basado ese sacerdocio. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu. Claro, ¿de qué se dice estas cosas? De Jesucristo, del cual nadie ha servido en el altar. La tribu de Judá nunca sirvió en el altar, porque es evidente, lo dice el versículo 14, que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Tiene que haber un cambio de ley para que Jesús sea nuestro sacerdote. Para que Jesús sea a la vez rey, tiene que haber un cambio en el sacerdocio, tiene que haber un cambio en la ley mosaica. Tenemos que estar bajo otra legislación.
Vuelvo a repetir lo que dije en la introducción si no lo escuchaste. ¿Sigue siendo palabra de Dios la ley mosaica? Claro que sí. ¿Sigue siendo importante estudiar la ley? Claro que sí. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Invalidaremos la ley porque ya no vivimos bajo la ley? De ninguna manera, lo dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué función tiene la ley para el cristiano? El conducirte a Cristo, el mostrarte la santidad de Dios, las santas demandas de Dios, como dice la palabra, y también mostrarte tu propio pecado y tu insuficiencia para ser salvo. Por eso era necesario un nuevo sacerdocio, por eso era necesario un cambio de ley, para que a través de este nuevo sacerdote y este nuevo rey, similar a Melquisedec, todos nosotros podamos vivir bajo este nuevo pacto, establecido como lo dijo Jesús cuando levantó la copa. Este es el nuevo pacto, este es el nuevo pacto. Tenía que venir un cambio. Jesús fue la ofrenda y a la vez el sacerdote de un mejor pacto, porque hubo un cambio de ley. Versículo 13 y 14 ya lo hemos leído recién. ¿Sí? Versículo 15. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado hacerlo no sobre la base de una ley de requisito físico, como era la ley mosaica, sino según el poder de una vida indestructible. Fíjese que ya la elección del sacerdote cambia. Aquí te lo está argumentando el libro de Hebreos. Ya no fue elegido Jesús según la base de ciertos requisitos físicos, la pertenencia a una cierta tribu, ciertas características que debía tener el sacerdote para ser parte de aquello que sirviera en el altar, porque usted podía ser un hombre mayor de 30 años y no servir, y de ser de la tribu de Leví no servir en el altar porque no cumplía los requisitos físicos. Jesús no fue elegido según la base de ciertos requisitos físicos o de la pertenencia a la tribu de Leví, sino el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está citando el Salmo. Versículo 18. Porque ciertamente, es decir, algo indiscutible, ciertamente. Acuérdense cuando Jesús utilizaba este término, de cierto te digo, quería decir, presten atención, esto es muy importante, esto es muy relevante, porque ciertamente, es decir, verdaderamente, queda anulado el mandamiento anterior. ¿Qué mandamiento? El de la ley anterior, el del sacerdocio, ¿sí? Que se establecía bajo la ley mosaica. Queda anulado ese mandamiento. Nosotros ya no nos acercamos a través de un sacerdocio levítico que recibía como mandamiento los diezmos de todo el pueblo. Ya no nos acercamos de esa manera. Queda anulado el mandamiento anterior. ¿Por qué? ¿Por qué queda anulado? Acá la palabra de Dios nos lo dice. Por ser débil e inútil. A ustedes, mira, es un insulto, Santiago, decir esto. Porque acabamos de afirmar que la ley es santa, justa y buena y que sigue teniendo una influencia directa para llevarnos a Cristo. Claro, es débil e inútil con respecto al propósito de qué, con el propósito de lo que dice ahora, pues la ley nada hizo perfecto, es decir, la ley no pudo perfeccionar a las personas, aunque denunciaba, mostraba la santidad y el carácter de Dios, mostraba las demandas de Dios, no perfeccionó al hombre, no perfeccionó al pueblo de Israel y a los judíos. No, Israel no pudo ser luz a las naciones en el periodo de la ley, no lo pudo hacer. Por eso el mandamiento es débil e inútil, no porque el mandamiento sea débil e inútil, sino porque no perfeccionó a nada. Dice, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce que una mejor esperanza, se introduce algo nuevo, introducción, el comienzo de algo nuevo, se introduce una mejor esperanza mediante la cual ahora nos acercamos a Dios. Ya no nos acercamos a través del sacerdocio levítico, ya nos acercamos a través de los levitas en el pago del diezmo, ya no nos acercamos de esa manera, sino que ahora nos acercamos a través de un sacerdote que ya incluso ha presentado su ofrenda. Ya estamos bajo otra ley sacerdotal en el cual el único sacerdote, ¿sí?, establecido, ¿sí?, es Jesucristo, ¿sí? Luego, de manera general, usted puede leer en 1 Pedro, somos un reino de sacerdotes, claro, somos un reino de sacerdotes, claro, pero con el objetivo de que de ser ministradores al tiempo,
presente a las personas que se pierden, al mundo. Ser sacerdote en la administración de los dones y ministerios para la edificación de la iglesia, según marca Efesios capítulo 4. Claro, en ese sentido somos sacerdotes. Ahora, no como intercesores entre mis otros hermanos y Dios, porque esa es una mirada sacerdotal veterotestamentariamente, es decir, del Antiguo Testamento. Por eso ahora se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios, mediante la cual nosotros nos acercamos a Dios. Es tan importante todo. Estamos viendo la primera parte, seguramente vamos a tener varias partes, pero es una parte fundamental con respecto a entender por qué el diezmo, qué mirada tenía el diezmo en la preley, en la era de los patriarcas. Fundamental. ¿Sí? Seguimos. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, hablando de los sacerdotes levitas, pero él por un juramento que hizo, mire, del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambia, tú eres sacerdote para siempre. ¿Qué le dice eso a Jesús? El Padre le hace un juramento. En el anterior pacto, en la anterior ley, el juramento lo hacía el sacerdote. Ahora el juramento lo hace Dios mismo. Dios Padre en persona hace el juramento. Dice, el Señor ha jurado y no cambiará. Claro, no es hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta. Y dijo, tú eres sacerdote para siempre. Versículo 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, no del mismo pacto en el cual fue legislado el sacerdocio levítico y sobre el cual se desarrollaba el diezmo, sino fiador de un mejor pacto. Está hablando si es un mejor pacto, es distinto al anterior. Mire lo que se pasa cuando leemos todo el contexto de un pasaje. Podemos entender claramente lo que nos enseña. Versículo 28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. La ley mosaica designaba a levitas y sacerdotes hombres débiles. Pero la palabra del juramento, ¿quién juró? Dios Padre. La palabra del juramento, que vino ¿cuándo? Después de la ley. Ah, la ley tiene un fin. La ley tiene un fin. Porque dice después de la ley, a posterior de la ley, designa al Hijo. Cuando Jesús se vuelve sacerdote, cuando entra una vez y para siempre en un tabernáculo hecho de manos de hombres para ofrecer su ofrenda, que es el mismo, su sangre derramada por nosotros. Por eso podemos leer más claramente, porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero, contraposición, pero la palabra del juramento dada por Dios Padre, que vino después de la ley, ¿hasta dónde duraba la ley? Lo vimos en la introducción, hasta la generación de Jesucristo, hasta su muerte y resurrección. Que sí que después de ese periodo, después de la ley, lo designó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por eso, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Esteban en el libro de Hechos lo ve a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Función de intercesión, función sacerdotal de intercesión. ¿Cuándo lo ve Esteban? Lo ve después de la muerte y resurrección de Jesús, lo ve a Jesús a la diestra de Dios Padre, porque ya está cumpliendo, ya por la palabra del juramento del Padre fue designado el Hijo, hecho perfecto para siempre, como sumo sacerdote. ¿Cuándo? Después de la ley, después de la vigencia de la ley. ¿Cuándo fue eso? Luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver las conclusiones que podemos tomar de esta primera parte. Ya tendremos las otras partes. La práctica única de Abraham del diezmo no es base válida para practicarlo en este tiempo, ya que la práctica no fue ordenada por Dios, al igual que la de Jacob, que fue un voto particular del cual no hay registro de cumplimiento explícito en la Biblia. Ojo al piojo. Ojo al piojo.
Conclusión número 1. Conclusión número 2. Si traspolamos, acuérdese, un error hermenéutico que todos podemos cometer, claro, pero pues nosotros podemos evitar. Si traspolamos la práctica del diezmo basado en lo hecho por Abraham en Génesis 28, cometemos un grave error hermenéutico, ya que deberíamos traspolar otras costumbres y prácticas del patriarca. Por ejemplo, en Génesis 17 se legisla que Abraham se circuncidó. ¿Pero por qué lo practicó Abraham en ese caso? Lo practicó porque se lo demandó Dios. Ahora, en Génesis 29, Abraham tiene varias esposas. Y ahora, porque Abraham lo practicó, yo lo tengo que practicar, no. Es una práctica cultural de él. Es una práctica cultural de su era, de su época. Por eso no podemos traspolar costumbres y prácticas únicas de una era o dispensación a otra era, porque es un error hermenéutico. No me crea a mí, mi hermano. Hay libros gratuitos de hermenéutica bíblica de grandes autores cristianos, de grandes autores cristianos. Yo le recomiendo a uno que yo doy en las clases de seminario, Lectura Eficaz de la Biblia, de Gordon Fee. Excelente libro, básico para comenzar. Hay otro libro muy interesante de Editorial Vine también con respecto a hermenéutica bíblica, que da los fundamentos de por qué interpretamos un texto de la Biblia de una manera y de otra, cómo detectar las figuras literarias, cómo detectar las conjunciones, la importancia que tiene, la utilización de los quiamos al estudio de los salmos, diferentes cuestiones. No podemos interpretar así a nuestro gusto y piacere lo que dice la Biblia sobre cualquier doctrina. Hoy referimos el diezmo, podemos referirnos a cualquier otra doctrina. Prestemos atención con respecto a esto. Otro de los puntos para quienes argumentan la vigencia del diezmo basado en Abraham es que ¿quiénes sois sacerdotes del Dios Altísimo como Melquisedec? Y acá se arma, claro, porque si nosotros decimos Abraham diezmó voluntariamente, él diezmó Melquisedec, Melquisedec es la figura de Cristo, entonces yo también debo diezmarle a Cristo porque también es lo que establece. No, no, la pregunta es, ¿quién es hoy el sacerdote del Dios Altísimo? ¿Quién es el sacerdote? Hoy no hay un sacerdocio según Melquisedec humano, porque acabamos de leer en Hebreos que el único sacerdote es Jesucristo. Y Jesucristo, lo vamos a ver en las otras partes del video, nunca legisló sobre el diezmo para los discípulos y para la iglesia. No lo hizo. No lo hizo. Por eso tenemos que prestar atención con respecto a esto. Prestemos atención. Otra conclusión. El único es Jesucristo. La ley sacerdotal con sus demandas sacrificiales y sistema de diezmo ha cesado. Y en la legislación de la ley del amor, es decir, el Evangelio, la ley de Cristo, que entra en vigor con la muerte del testador. Eso lo dice el mismo libro de Hebreos. ¿Sí? El mismo libro de Hebreos. La legislación de la ley del amor que inicia en los evangelios y se prolonga hasta Apocalipsis, no se propugna la idea del diezmo de Abraham o el voto de Jacob como modelo. Atención, no está como modelo eso. No está ni en una enseñanza de Jesucristo, no está en una enseñanza de los apóstoles, en ninguno de los apóstoles, en los escritores bíblicos, no directamente relacionado con los apóstoles, o perdón, no siendo apóstoles como el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Marcos o la carta, la epístola de Judas o la epístola de Santiago, Judas y Santiago, hermanos de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Ninguno de ellos establece el diezmo como modelo. Ninguno. Ninguno hace esa traspolación. Tomar el diezmo de Abraham como modelo para nosotros, para que el diezmo sea la forma en que Dios establece la economía para la iglesia. No está. No hay pasajes que afirmen esto de manera directa. Cuidado. Y vamos a parar ahí, porque ya comenzaría la parte número 2, ya ahí entra otro tema que tiene que ver el diezmo en la era o la dispensación de la ley, que es la parte número 2 y que obviamente nos va a permitir y nos va a mostrar o nos va a dar cuenta de el establecimiento del diezmo, de cómo se establece el diezmo, pero ya en la ley. Ahora sí, bajo un pedido expreso por parte de Dios,
que nosotros debemos claramente tener en claro de que esto sí estuvo vigente como mandamiento para el pueblo de Israel. Y vamos a ver los textos correspondientes al respecto. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a concluir esta primera parte de este estudio para que un poco más de una hora estuvimos desarrollando este tema. Luego seguiremos. Quedan dos partes. El diezmo en la era de la gracia y también el diezmo en la era de la ley y algunas conclusiones prácticas y devocionales que puedo sacar al respecto y que seguramente, y espero que te sean de bendición y te ayuden a tomar obviamente una postura o enriquecer la postura que ya tenés. Básicamente esa es la idea, de que como hermanos podamos compartir, teniendo una postura, teniendo la otra, pero que podamos escuchar los argumentos, podamos mirarlos, podemos cotejarlo en la palabra de Dios, en una correcta interpretación hermenéutica, basado en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Antes de finalizar, le agradezco mucho al ministerio del hermano Winston Medina, porque mirando uno de sus videos con respecto al diezmo, me ha inspirado poder hacer este video más extenso. Ya estuvimos subiendo algunos videos introductorios en lo que tiene que ver con el diezmo, pero bueno, le doy gracias a Dios porque me ayudó también a poder mirar de cerca la doctrina con respecto a diferentes posturas, diferentes miradas, y lo importante es que la idea, como te decía recién, es poder edificarnos en el Señor y en su palabra, porque creo que es importante. Lo importante es que si hay una práctica dentro de la iglesia, esté basada en la palabra de Dios, esté basada en lo que se ha legislado para la iglesia en este tiempo. Así que bueno, lo dejamos hasta aquí, que Dios te bendiga y seguramente nos reencontraremos con la segunda y la tercera parte de este estudio hermenéutico y exegético del diezmo respecto a la vida cristiana.